Todos llevamos una historia, pero no todos se atreven a contar cómo Dios los salvó. Esto es Rostros de Fe. Eso es un misterio, cómo nació, no se sabe. Ya cuando José regresó con la leña para calentar la cueva, ya había nacido el Señor Jesucristo. Y ya hay dos seres de humanos que ya están resucitados con un cuerpo glorioso. Hola amigos, bienvenidos a esta sección de Rostros de Fe. Me presento, mi nombre es Alejandra y hoy tenemos a un invitado que ya les había presentado antes, Pablo Jiménez, mi papá. Bienvenido, Pablo. Aquí estamos con mucho gusto, amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén viendo. Muy bien, comenzamos con nuestra catequesis, con esta nueva sección. Hoy vamos a tocar un tema que ustedes recurren mucho a nuestro canal de YouTube, a la parte del rosario. Hoy vamos a tocar el tema del rosario. Vamos a ver la importancia y mi papá nos va a platicar más de lleno de ese tema. Sí, amigos, también no duden en sus comentarios, escribir qué tema, qué pequeña catequesis o repaso quisieran que nosotros tomáramos aquí en cuenta, y con mucho gusto tomamos sus sugerencias para en una próxima catequesis pues tomar ese tema. Muy bien, entonces Pa, te vamos a pedir de favor que si nos ayudas con una oración para comenzar. Sí, desde luego, con mucho gusto, porque no podemos empezar las cosas de Dios sin Dios. Entonces vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te vamos a pedir, Señor, que por la poderosa intercesión de la Virgen Santísima envíes el Espíritu Santo para que nos ilumine, para que hable lo que sea la voluntad de Dios y no vaya a decir yo herejías, cosas que son contrarias a la fe, para que disponga nuestros corazones y los corazones de los que nos van a enseñar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, a ver, entonces, primero por lo primero. A ver, ¿qué es el rosario? Pues sí, mis queridos amigos, ya saben que mi estilo es una catequesis querigmática, que no me voy a hacer esta palabra tan rebuscada, pero pues ese es su nombre. El querigma es el anuncio del primer amor, de cómo el Señor nos tocó, cómo nos fuimos acercando a Él, cómo lo conocimos, cómo decimos que probamos las mieles de su amor. Ese es el aviso, ese es el querigma. Entonces mis catequesis pues son querigmáticas, son cómo yo lo veo, cómo yo lo he presentido, pero claro, a la vez de la doctrina. Y el rosario, pues como su nombre lo dice, pues quiere decir río de rosas o corriente de rosas, ¿verdad? Entonces cada Ave María que decimos, pues es una rosa que le entregamos a la Santísima Virgen, ¿verdad? Que ella la toma con sus manos y la lleva a su Hijo Jesús. Entonces el rosario es una oración. Esta oración, pues la hacemos nosotros junto con la Virgen, con la Madre, ¿verdad? Porque nosotros no le oramos a la Madre, pero ella misma está orando con nosotros, pero es para que nos acompañe a llegar a Jesús. Porque precisamente esa es la misión de la Virgen María. La Virgen María, su jale es llevarnos a todos con su Hijo Jesús, porque Él es el Salvador. Y eso es lo que ella hace. Ella no quiere nada para ella, quiere todo para su Hijo Jesús. Y esa es su misión, llevarnos a Jesús. Y como tal el rosario, pues el rosario es eso, esa oración con María para llegar a Jesús. Qué bonito. Qué bonito eso de que es como una rosa que le llevamos a la Virgen en cada oración y en cada petición que nosotros le hacemos. Así es. ¿Y cuándo inició el rosario o qué nos puedes contar un poquito de historia acerca del tema del rosario? Pues es larga la historia, pero yo la voy a resumir lo más rápido posible. El rosario, no como lo tenemos ahora, pero sus inicios fueron en el año de 1200 con San Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, a él la Virgen le entregó el rosario. Pero no se lo entregó como nosotros lo tenemos ahora, ha ido evolucionando a través de los años. Pues ya son 8 siglos. En aquellos tiempos, pues la gente por lo general no tenía libros
porque los libros eran para la gente muy culta y que era muy escasa. Y la mucha mayoría de la gente, pues era gente que en primer lugar no sabía leer. Y luego aparte los libros, la Biblia y todos esos libros sagrados estaban en latín. Y si al caso alguna persona culta sabía hablar el latín o sabía entenderlo, pues no sabía leerlo. Entonces, pues esas oraciones casi siempre las hacían las personas estudiadas o los consagrados, y la gente común no podía orar. Entonces se le dio a Santo Domingo de Guzmán una cadena en aquel entonces con 150 Padre Nuestros y 150 Aves Marías. Y de allí empezó a evolucionar hasta como lo conocemos ahora, el rosario. Ahora el rosario, pues ya consta de... Aquí tenemos uno, mis hermanos, miren. Consta de esta cadena de 10 Aves Marías y un Padre Nuestro y un Gloria. Este es el rosario. Y así es como lo conocemos hasta nuestros días. ¿quién era Santo Domingo? Santo Domingo es un santo el que fundó a los que han conocido la orden dominica, que les dicen los dominicos. Los dominicos, he escuchado sobre los dominicos. Él fundó esa obra, y él con el Santo Rosario realizó muchos prodigios en aquel entonces, muchas liberaciones, muchas sanaciones, y se hizo santo, ese santo se hizo famoso, y de ahí viene la orden de los dominicos. Se le apareció a Santo Domingo. Se le apareció a la Santísima Virgen, a Santo Domingo. Y le pidió que oraran por... Que orara esa cadena larga, que es el rosario. Pero y también tiene un simbolismo, porque en aquel tiempo las personas consagradas y que tenían estudios y que tenían la Biblia y que sabían hablar en latín, que eran muy pocos, oraban con los 150 salmos. Entonces la gente, los legos que hasta la fecha siguen en algunas órdenes, los legos que se consagran pero que no llegan a ser sacerdotes, solamente monjes, se le decía a las personas que pues no sabían latín o no sabían leer, pero estaban consagrados, y a la demás gente, los laicos, como tú y como yo, pues no podían rezar los 150 salmos al día, entonces pues rezaban nada más los 150 Padre Nuestros y los 50 Aves Marías, y así fue el inicio del rosario. Muy bien. Entonces, pues nos pasamos yo digo que a estas cuentitas que hay de donde está la cruz hasta donde se hace este nudito. A ver, bueno, pero primero a mí me gustaría a nuestros amigos que nos están enseñando, por la importancia de la Virgen María, brevemente vamos a ver por qué se le rinde culto a María Santísima, ¿verdad? Porque rezar el rosario sin tener en cuenta a María, pues es como yo que no sé nadar, meterme al mar, me voy a ahogar, o una presa, voy a tragar mucha agua, ¿verdad? Entonces, si vamos nosotros a rezar el rosario, pues vamos a tener que saber quién es María en nuestra vida. Entonces, en primer lugar, María está al principio de las Escrituras, está al medio de las Escrituras y está al final de las Escrituras, la Virgen Santísima. Está al principio de las Escrituras cuando se comen cuando desobedecen, más bien, que comen del fruto prohibido, que desobedecen. Entonces desobedecen, y ahí aparece nuestra Madre María Santísima. Y en ese momento, ya cuando el Señor da su sentencia, que dice que lo desobedecen, y el mismo Señor va en busca del hombre y le dice: ¿acaso comieron del fruto que les dije que no comieran? Y ya se empiezan a echar la bolita a ellos unos a otros, y dice, no, pues es que la serpiente me engañó. Y luego el otro dice, no, pues es que la mujer me engañó. Y entonces Dios nuestro Señor pues dicta una sentencia allí, pues claro, porque todo pecado tiene consecuencias, y a todos les dicta su sentencia. Le dice: a ti, mujer, por haber desobedecido, vas a parir tus hijos con dolor. Tú, por hacerle caso a tu mujer y dejarte seducir, tú vas a ganarte el pan de tu mesa con el sudor de tu frente. Y a ti, le dice a la víbora, a la serpiente, te vas a arrastrar todos los días de tu vida
vas a tragar polvo y una mujer te va a pisar la cabeza. ¿Quién es esa mujer? María. Pues es María Santísima. Entonces cada vez que rezamos nosotros el Santo Rosario le pisamos la cabeza a Satanás, ¿verdad? Porque estamos poniéndonos en el amparo de la Virgen Santísima. Y esa sección donde dice esa parte de las Escrituras, nuestros hermanos separados, ¿qué opinan de eso? Pues una vez llegaron allí unos allí conmigo, por cierto que ya me han llegado, llegan una vez y ya no vuelven, me tocan y los paso, pásenle, vamos a dialogar sobre la Biblia, pero van una vez y ya no vuelven. Unos que fueron, yo le platiqué esto que les estoy platicando a ustedes y le dije, ¿quién es esa mujer? Y luego me dijo, esa mujer es Jesucristo. Le dije, no, mi amigo, dije, andas bien equivocado. Dije, Jesucristo no es ninguna mujer, ¿verdad? Entonces, y por lo general, ellos esa parte lo omiten en sus prédicas. Está en el medio de las Escrituras como la mujer obediente, la mujer que le hace caso al Señor, ¿verdad? Porque el Señor es un caballero, le dice, oye, ¿estás dispuesta a que mi hijo se encarne en tu vientre? Y ella dice, ¿cómo? Si yo no conozco varón, ¿verdad? No te preocupes, para el Señor eso no hay ningún problema. Y ella, una chavalita de 14, 15 años tenía en aquel entonces, le dice, bueno, pues yo no sé cómo vaya a ser, Señor, pero hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor, o sea, yo estoy dispuesta a lo que tú quieras. Y luego nace nuestro Señor Jesucristo. Ya supimos que fue en una cueva que pues eran pobres, pero pues José sí tenía dinero para pagar un lugar digno donde naciera el Señor Jesucristo, pero como era el edicto y llegaron muchas gentes, se llenaron todas las casas y los mesones y no había lugar, y les dijeron, pues se compadecieron de ellos porque estaba embarazada, pues esta hace corral, y ahí es donde nace. Y la verdad es que yo he leído muchos místicos de la iglesia que han visto las visiones de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dicen que había un buey, que había cómo era la cueva, esto y esto otro, que José se fue a juntar unas ramitas para poner una lumbre, y el último nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nadie sabe cómo fue, sino nada más el niño Jesús y María. Ese es un misterio, cómo nació, no se sabe. Ya cuando José regresó con la leña para calentar la cueva, ya había nacido nuestro Señor Jesucristo. Y luego de allí, pues, agarra al niño porque lo quiere matar Herodes. Y ahí va José y nuestra Madre Santísima. Se van de mojados ellos a Egipto, como los que se van de aquí ahorita ya a California, a Texas, ¿verdad? Ellos se fueron a Egipto huyendo para que no mataran al niño. Y luego después toma el niño y regrésalo. Y luego después, lo más duro, la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra Madre Santísima estuvo al pie, hasta en un momento cuando Él cae con la cruz y se encuentra a su madre que va cargando con su cruz, se la encuentra ahí en el camino. Nuestra Madre Santísima, una mujer santa, valiente, podía haberse quedado encerrada en su casa, pero estuvo recorriendo el Calvario junto con su hijo y estuvo al pie donde estuvo allí. Y lo más triste de todo, por eso la Virgen de los Dolores es una de las que más es de mis advocaciones favoritas, porque esa imagen de cuando bajan a nuestro Señor Jesucristo, que dice la palabra que ya no tenía rostro humano, ya no tenía apariencia humana de tantos golpes, no nomás el rostro, y se lo entregan y ella lo recibe, hecho pedazos. Imagínense el dolor de nuestra Madre Santísima. Y todo eso también ella lo ofreció por nosotros, y ella sabía que su hijo iba a acabar así. Es un dolor tremendo, que él que no había hecho nada. Después se muere nuestro Señor Jesucristo, y todavía la deja aproximadamente 13 o 14 años a ella aquí, para que nuestra Madre Santísima cuide la iglesia naciente, porque allí recurrían en aquel tiempo todos los obispos y los apóstoles, cuando todavía no los mataban, iban con la Madre Santísima con sus dudas, con sus ¿cómo le hago aquí? Para que los consolara, y ella amorosamente, ¿cómo es ella? Les hablaba de Jesús. Por eso conocemos todas esas cosas que le contó a Lucas, que nos lo narra en el Evangelio. Ella se lo contó, cómo fue, cómo conocemos varias cosas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya cuando pues hay muchas cosas muy hermosas. Por ejemplo, dice la Sagrada Escritura que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó,
Dicen que la primera que lo vio fue María Magdalena, pero no está escrito, pero yo estoy casi seguro que se le apareció a su madre para consolarla. Mira, madre, aquí estoy, ya estuvo, ya pasó todo, ya no estés triste, ya resucité, mira, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, ver cómo la Virgen María nos ama y cómo Dios nos ama, dejarla todavía 13 años más o 14 después de la muerte para que se edificara la iglesia. Y luego ya después murió y luego ya después está en el Apocalipsis, porque en el capítulo 12 del Apocalipsis dice que hay una mujer vestida de sol, y esa mujer vestida de sol es María, que se fue al desierto. Ella todavía está orando, todavía está ella buscando esas almas que vuelvan a Jesús. Y ahí se cumple eso de que dice, y la serpiente te va a morder el talón. No porque la serpiente le va a morder el talón a María, nuestra Madre Santísima. El diablo no se le puede acercar por su santidad, no puede, le tiene terror, no puede ni acercársele. Pero eso de que te va a morder el talón es cuando alguno de nosotros se pierde, cuando alguno de nosotros se condena, entonces es cuando le muerde el talón, y eso le duele mucho a la madre, porque la madre no quiere que se le pierda ninguno de sus hijos, ¿verdad? Entonces hay que tener todo eso muy consciente cuando recemos el Santo Rosario. Madre, me voy a unir a ti en oración para llegar a Jesús, porque la oración es para Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos que tener bien consciente quién es María, ¿verdad? Ahora, yo en lo personal, yo me consagré al Corazón Inmaculado de la Virgen Santísima con el libro de Luis María de Griñón y Montfort, que se llama La verdadera devoción a la Virgen María. Ese libro está en el internet, si no quieren gastar, ahí en el internet lo googlean, lo buscan. La verdadera devoción a la Virgen María, San Luis de Griñón y de Montfort, PDF, y ahí les sale. Y ese santo explica lo que es María y cómo podemos unirnos a su corazón, y cómo está unido con el de Jesús y por medio de la iglesia, y cómo podemos llegar. Y una forma de consagrarnos a la Madre Santísima, la principal de todas, es, pues claro, los sacramentos, pero a través del rosario. El rosario nos ayuda mucho. Es muy amplio el... Claro, sí, son muchas cosas, pero esa es María, esa es la Virgen María, y por eso es importante el culto a María. ¿Cuál es la forma correcta de rezar el rosario? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Sí, mis hermanos, miren. La forma correcta de rezar el Santo Rosario es, ya sabemos que nos vamos a unir a María en el rezo para llegar a Jesús. Todos los misterios del Santo Rosario son cristocéntricos. ¿Qué eso quiere decir? Que giran alrededor de Cristo Jesús, todos. Entonces, por ejemplo, dirán, no, hay unos que son de María. Por ejemplo, María fue asunta al cielo. Ese no habla de Jesús, ¿cómo no? Jesús resucitó porque era Dios, pero ¿quién resucitó a María Santísima? La resucitó Cristo, ¿eh? Y se la llevó con él al reino de los cielos. Que esa fue una manera, haciendo un paréntesis, una manera en la que la Virgen no tuvo una muerte como nosotros, como es aquí en la tierra, de que simplemente se murió. O sea, hay un misterio de fe detrás de eso. Un misterio y una razón. ¿Por qué la iglesia dice que ella no tuvo corrupción? Porque no tuvo pecado. Nosotros sí nos van a tragar los gusanos, pero a ella no. ¿Por qué? Porque ella, como no tuvo pecado, no tuvo corrupción. Y hay dos seres humanos que ya están resucitados con un cuerpo glorioso, que es nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. Los demás no, ni el Señor San José, ni Salomón, ni ninguno de los apóstoles. Ahí todavía van a tener su cuerpo glorioso hasta el fin de los tiempos, pero los que ya lo tienen es Jesucristo y nuestra Madre Santísima. Ellos ya tienen un cuerpo glorioso. Y todos vamos a resucitar, mis hermanos, buzos. Todos vamos a resucitar en el último día, no más que unos para la gloria eterna y otros para la condenación eterna. No sé cómo quieres tú resucitar, hay que echarle ganillas. Pero ¿cómo murió? A ver, platícanos, María, ¿cómo la muerte de María? Sí, la muerte de María. Bueno, la muerte de María pues no está en las Escrituras, pero muchos místicos la han contemplado y dicen que según la tradición ella murió. Entonces llegó un apóstol, no me acuerdo cuál era, y no la había visto, y él pues era su consuelo. No, pues ¿por qué nos esperaron a que yo llegara y la sepultaron? Yo quiero verla y por última vez, y que es mi deseo. Uno de los apóstoles, no sé cuál para no mentirles.
Y resulta que dijeron, no, pues vamos y abrimos la tumba para que la veas, pues que al cabo la enterramos ayer, ¿verdad? Ya la ves y ya la tapamos. Y fueron a la tumba y nada más había unos pétalos de rosa. O sea, el Señor se lo llevó en cuerpo y alma. Y siempre mencionan que cuando se aparece María, cuando hay una aparición mariana, siempre deja un olor a rosas, ¿verdad? Ese es su... Incluso tú cuando empiezas a rezar el rosario con mucha devoción, con ganillas, con fe, vas a experimentar posiblemente un olor a rosas. Hay otras personas que se les escarchan, salen como escarchitas de colores en las manos también, pero eso no es lo importante. Lo que sí estoy seguro y lo que yo te aseguro que si tú rezas el rosario con fe, con esperanza, te va a dar mucha paz y mucho gozo. Eso sí, olvídate ya del olor a rosas y las escarchas, que si te la regala la Virgen, bueno, pero una paz y un gozo, ese sí lo vas a tener. Muy bien, a ver, ahora sí vamos a la parte medular. ¿Cómo se debe de rezar el rosario? Bueno, ya sabemos que el rosario todos los días tiene sus misterios, ¿verdad? ¿Qué es un misterio? Pues es una cosa, ese misterio es algo que nosotros vemos nada más por encimita, que es tan grande que nuestra mente no lo puede concebir. Por ejemplo, ¿cómo vamos a concebir que Dios, estando en el reino de los cielos, nazca en un corral, pobre, humilde? Pues a veces no lo podemos entender. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver que se va a encarnar sin una relación sexual? ¿Cómo va a encarnarse en el vientre? Pues tampoco lo podemos entender. Y así son los misterios, ¿verdad? Por ejemplo, pues, ¿cómo fue que resucitó nuestro Señor? También a veces no lo entendemos. Entendemos ciertas cosas, por eso es un misterio, es algo que no, es inacabable y no cabe en nuestra mente humana. Pero cada día tiene sus misterios, cada día tiene 5 misterios. Por ejemplo, están los misterios luminosos, ¿verdad? Los misterios gloriosos, los misterios dolorosos, ¿verdad? Y todos tienen su día. Por ejemplo, hoy, el día de hoy que estamos grabando, día 24 de julio, año del Señor, es jueves. Estos misterios los puso el Papa Juan Pablo II, estos no existían. Pero el primero es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros al empezar rezamos un Padre Nuestro, pero cuando estamos rezando el Padre Nuestro ya nos estamos imaginando cómo fue ese bautismo, ¿verdad? Cómo se está formando nuestro Señor allí en el río Jordán, cómo se va arrimando con Juan, ¿verdad? Cómo lo bautiza, cómo se abren los cielos. Y nosotros estamos meditando, eso quiere decir darle vueltas a ese misterio. Y ahí comunicarnos con el Señor, cómo Él sin necesitar bautismo se bautizó. Y luego así, por ejemplo, voy a decir los de este día, ¿verdad? Es el bautismo y luego después es la boda de Caná. Ahí también es como nuestra Madre Santísima pues se fija que no hay vino y llega con nuestro Señor Jesucristo y, hijo, ¿no tienen vino? Y hasta nuestro Señor hasta como que se molesta. Bueno, ¿y a mí qué? Pues yo qué, yo ni padrino ni nada, ¿verdad? Pues yo qué, si no hay vino, pues si no se tantearon de ellos con el vino, ¿yo qué? Si no hay, pues no hay y ya. Pero nuestra Madre, ¿cómo lo encharca, verdad? Les dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga, o sea, se los avienta. Y pues nuestro Señor a su Madre no la hace quedar mal, ya llenen esos tambos, eran 2 tambos de 200 litros. Dicen que era un vino, una chulada, ¿verdad? Y siguió la pachanga, señores. No se acabó la fiesta, ¿verdad? Y muy buen vino. Del mejor. Y por eso el vino que nos da María es el que nos da nuestro Señor Jesucristo, pero Él no quería. No, ¿y a mí qué? Y así a veces nosotros le podemos pedir un favor a nuestro Señor Jesucristo y Él no nos quiere conceder, pues se lo pedimos a María. María sí le hace caso, es su madre, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo misterio. El tercer misterio es su palabra. ¿Cómo viene Él a predicar su palabra? ¿Qué es lo que debemos de hacer para alcanzar el reino de los cielos? El cuarto misterio es cómo se transfigura y cómo le muestra a Santiago, Pedro y Juan que estaban allí, su gloria, su esplendor, su cuerpo glorioso que el que va a tener ya, y luego cómo llega Moisés y Elías, cómo llegan a platicar con él, porque nuestros hermanos separados dicen que te mueres y que te quedas dormido. Yo creo que los despertó Dios, ¿verdad? Despiértense, vayan a hablar con mi hijo, ¿verdad? No, es que la vida sigue,
Por eso dice la Sagrada Escritura, Dios es un Dios de vivos, no de muertos, ¿verdad? Y nosotros siempre estamos vivos, entonces es un Dios de vivos. Entonces, así es. Y luego de ahí el cuarto, el último misterio es Dios se queda en la Sagrada Eucaristía. O sea, ese misterio tan grande de que Dios se queda en un pedacito de pan. Y que ya les he dicho que a mí me conmueve mucho. O sea, ¿cómo es posible que ese pedacito de pan en los milagros eucarísticos el doctor Ricardo Castañón lo haya analizado? Y ese pedacito de pan, sangre. Y que ese pedacito tenga leucocitos, tenga restos de corazón humano. Y luego los que lo han analizado esos pedacitos, esas muestras tomadas de una hostia, cuando dice, oiga, quiero que me comparta sus conocimientos. ¿Cómo le hizo para sacar muestra del corazón y que siga vivo? No, lo saqué de una hostia sangrante. No, le colgó el teléfono. Usted me está engañando, esto no puede ser. Lo que pasa es que usted es un científico envidioso y no me quiere compartir sus conocimientos, ¿verdad? Pero ya le había dicho que era de una persona que había sufrido mucho. Pues ¿cómo no iba a sufrir mucho? Si desde un antes lo atraparon, lo latiguearon, lo tuvieron en la cárcel, no le dieron de comer, no durmió nada, lo llevaron de un lado a otro con juicios, esto y esto otro, y luego después con la cruz, por eso se cayó tantas veces y porque no había comido, no había bebido agua, y ahí le iban a dar, y también fue una promesa de él, dijo, yo no voy a beber de este vino hasta que esté en el reino de los cielos, y no bebió nada, porque cuando le arrimaron todavía esa esponja con vinagre para que se mojara los labios y para que le quitara poquito el dolor, porque el dolor de la crucifixión es muy grande, que no vamos a hacer, si no acabamos el podcast. Él no lo quiso probar, no quiso. Entonces, tengo sed, dijo. Tengo sed, y murió así. Y claro, pues ya está en el reino de los cielos, pero es todo el sacrificio. Entonces, eso es que Él se queda en la Eucaristía. Esos son los de los jueves, ¿verdad? Los de los domingos y los miércoles son nuestro Señor Jesucristo. Él resucita, esos son los gloriosos. Y luego el segundo es, sube al reino de los cielos. El tercero viene el Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. El cuarto es nuestra Madre Santísima, es asunta al cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús la resucita. Y el quinto misterio de nuestra Madre Santísima es reina de cielos, tierra y todo lo creado. ¿Y quién la hizo reina? ¿Quién la coronó como reina? La Santísima Trinidad. ¿Verdad? Esos son domingos y miércoles. Los de la Virgen María son los sábados y los lunes. Y es la Anunciación, cómo el Señor le pide permiso para que se encarne, ¿verdad? El segundo es la Anunciación y la Encarnación. La otra es la visitación a su prima, el segundo. El tercero es el nacimiento de Cristo. El cuarto es cuando nuestro Señor Jesucristo lo llevan a presentar, ¿verdad? La presentación al templo para purificar a nuestra Madre Santísima, que no tenía nada que purificarse, pero eran las costumbres en aquellos tiempos. Y el quinto es cuando se pierde, que se les pierde, que ya tenía 12 años aproximadamente el Señor Jesucristo. Entonces, cuando tenía 12 años los niños ya se podían venir de regreso de la fiesta en la caravana de los hombres o en la caravana de las mujeres. Y pues, como siempre, decían, ya va con su papá. No, su papá ya va con su mamá, y se juntan y no están. Se nos perdió el niño. Qué susto cuando se pierde un niño. Imagínate qué cuenta le vas a dar a nuestro Señor. Y ahí se van los dos a buscarlo, y estaba hablando con los doctores de la ley y los tenía a pan y agua, ¿verdad? Ajá, pues, anonadados. Que cómo ese niño sabía tanto, pues era Dios, ¿verdad? Y los misterios, pues los dolorosos, ¿verdad? Que son los que más lastiman a nuestro enemigo Satanás. Cuando rezamos los misterios dolorosos son los que más le hieren, los que más le parten la cabeza, porque es el sacrificio de Cristo por nosotros. El primero es cuando está orando en el huerto de Getsemaní, cómo está orando allí y está cargando con todos los pecados del mundo, con los que ya vivieron, con los que están viviendo y los pecados que estamos cometiendo nosotros. Por eso sudó y lloró sangre. Y luego de ahí viene la flagelación, una chicotiza tremenda que casi de muerte. Y luego de allí la corona de espinas. ¿Cómo dice la palabra de Dios que le pegaban todavía para que se lo enterraran y se burlaban de él y lo escupían? Y
su majestad se le hincaban allí, ¿ya? Y luego de ahí ya sigue, nuestro Señor va con el cuarto, nuestro Señor va con la cruz a cuestas. Y el quinto, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, todo se ha cumplido y con voz potente expiró en la cruz. Y nosotros tenemos que agradecer todo eso. Y todo esto lo podemos meditar con este rosario todos los días, todos los días, todos los días. ¿Ya? ¿Y cuál es la forma correcta? Pues cuando agarramos un misterio empezamos con un Padre Nuestro. Y luego después 10 Aves Marías y un Gloria al Padre. Yo pienso que todos sabemos leer un Padre, rezar un Padre Nuestro y una Ave María y un Gloria. Segundo misterio, y nos agarramos meditando el misterio. Y ahí en el misterio nos podemos meter. Y podemos pedir intenciones también, sí, ¿verdad? También en el mismo rosario, porque es una oración, es una comunicación con Dios. Por ejemplo, yo estoy meditando en nuestro Señor, va cargando con su cruz. Posiblemente yo en ese momento traigo un problema, yo no sé, en mi familia, no sé, estoy bien mordido con mi esposa, estoy peleado, ¿verdad?, con mi esposa o con mi jefe de trabajo. Entonces le digo, Señor, tú cargaste tu cruz, ayúdame a cargar con este problema, ayúdame a solucionarlo, dime qué es lo que debo de hacer. Y pues como mis catequesis son carismáticas, ahí les va una vivencia para que no se me enfaden. Miren, yo tuve un jefe. Ya me voy a jubilar, si Dios quiere, en 2 años, si Dios nos presta vida y salud. Pero pues yo soy secretario de una escuela y tuve un jefe medio loco. Con decirles que una vez llegó y me dijo, hágame un oficio para mandárselo a la Secretaría de Salud. Y se lo hice y se lo llevé. Dijo, no, vamos a mejorarlo. Y sacó una plumita y me hizo varias cosas rojas. Cambia esta palabra por esta, cambia esta por esta otra, esta y esta otra. Se lo llevé y me dijo, vamos a mejorarlo. Cámbiale el tipo de letra, hágalo más grande, esta póngala así, esta póngala así, dale más espacio, esto para arriba, esto para abajo. Lo hice y se lo llevé. Vamos a mejorarlo otra vez. Lo mejoramos como 7, 8 veces, mis hermanos, hasta que dieron la hora de salida. Y yo me quedé, ay Dios mío, dije, ¿este va a ser mi jefe? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a salir mal? Dije, porque mejorar, o sea, corregir una cosa 8 veces y no quedó bien con las cosas que él me está diciendo. Dios mío, ayúdame. Y rezando el Santo Rosario también, no me acuerdo en qué misterio estaba, y yo le dije, ay Señor, dije, ayúdame, dije, porque con este vato yo no la voy a hacer. Ayúdame por caridad. Y yo rezando mi rosario, y allí me dio la respuesta. ¿Saben qué me dijo el Señor? Me inspiró. Dijo, mira, hijo mío, dice, tú haz los trabajos lo mejor que tú puedas, revísalos a conciencia. O sea, si se te va un error, que porque sea que tú no lo viste, ¿verdad? Un error que tú no lo viste, adelante. Sí, pero tú revísalos y dáselos a firmar a último momento. Y ahí tenlos, no se los des para que te lo revise. Mis hermanos, así pude hacer vida con este hombre. Ay, fíjese, me diré que mañana se ocupan estos papeles y ahí está el que se los va a llevar. Ah, sí, muy bien. Y firmado y vámonos. Y fíjese, me diré que esta solicitud y que ya lo ocupan, más que ocupa que lo firme, sí, y así. Así ya cuando se andaba yendo, y así pude trabajar con él. Y así el Señor en muchas cosas nos va ayudando. Y tenemos que meditar, y al ir meditando podemos nosotros ir dialogando con la Virgen, dialogando con Jesús también, que nos ayude, que nos dé fuerza, que nos oriente. Y ténganlo por seguro que el Señor te contesta porque te contesta. Ajá, entonces hay veces que al principio inician siempre los rosarios o con un credo de los apóstoles, o con qué otra parte, ya no recuerdo. Bueno, esas son cosas, devociones muy particulares. Como tú lo quieres hacer, está excelente. Nada más tienes que decir el Padre Nuestro y las 10 Aves Marías con los 5 misterios. Muy bien. Lo que tú le agregues al principio y lo que tú le agregues al final, muy excelente. Bien. Pero lo principal son el Padre Nuestro, las 10 Aves Marías y el Gloria. Y hay muchos tutoriales ahí en el YouTube. O sea, puedes ver un librito, comprar un librito en la notaría, o poner un rosario allí en el YouTube, o en el Spotify, o en cualquier red social te lo encuentras y ya lo empiezas a rezar.
Yo en lo particular empiezo con la purificación, ¿verdad? Con Señor mío Jesucristo, yo soy hombre verdadero, para limpiarme, ¿verdad? Y luego empiezo con los misterios y luego después rezo un credo y luego le rezo a los ángeles y allí es donde pido yo, hago mis peticiones. También oro por el Papa, ¿verdad? Por la Iglesia. Pero lo principal son tu Padre Nuestro, tu Dios, Salve María y tu gloria. Ajá. Y ya lo que tú le pongas al principio y tú lo que le pongas al final. Y el rosario más feo, el rosario que no sirve, el que está mal hecho es el que no se reza. Porque todo rosario, aunque a veces como nuestros nos quedamos dormidos posiblemente, rezamos 1 o 2 misterios y nos quedamos dormidos, o nos hablaron y o ya te interrumpieron, o como nuestras abuelitas, Dios salve María, agarra, saca a chiva, canta ya, tú muchacho, tú Santa María, apágale a la lumbre. Pero bueno, lo ideal es que estés pues bien, vamos a decir, concentrado, en oración, sí, en intención. En intención, que te distraiga lo menos posible. Y si tú estás concentrado y meditando, se te va a pasar así de volada. A ver, ahora cuéntame una vivencia grande del rosario. Sí, miren, mis hermanos, la vivencia más grande que tiene registrar el rosario es la batalla de Lepanto. En aquel tiempo, venían los turcos a pelear con toda Europa y a conquistarla. Y pues la verdad es que era una batalla muy difícil de ganar. En esa batalla peleó el manco de Lepanto, así le dicen a Saavedra, el del Quijote, y andaba echando cañonazos. En esa batalla venían el Imperio Otomano a conquistar Europa. Si lo hubiesen conquistado, nosotros estuviéramos hablando musulmán ahorita. Es tan importante esa batalla porque fue muy grande. Y dicen que en buques eran casi 3-1. 3 barcos contra 1. O sea, era muy imposible de ganar. Aunque mis hermanos, todo lo que dice el internet a veces no le crean, hay que ver las fuentes y todo. Yo antes de venir me vi un blog que estaba allí y es un blog oficial y dice que era al revés, que es que la tropa cristiana era más grande y que le ganaron a los turcos porque eran más. Pues entonces, ¿qué gracia tiene ese? ¿Cuál fue el milagro? Está como esa que dicen que se estaban peleando 5 contra 2 y que dice, y les metimos una recia, nomás vieras cómo los dejamos. A los 5, dijo, no, a los 2, ¿verdad? Entonces así va a ser esta cosa con nosotros, ¿verdad? Pues no, eran los barcos turcos, eran muchísimos. Y a la hora de la batalla, lo único que hicieron fue todos encomendarse al Santo Rosario. Lo rezaron y a la hora de la batalla, quién sabe cómo fue que los otros no le daban, los cañones no les daban y el viento les era contrario y perdieron, por gracia de Dios, y triunfó la cristiandad sobre el Imperio Otomano. Y por eso el 7 de octubre ahí nació la advocación de la Virgen del Rosario, porque es el milagro más grande que ha dado el Rosario. Esa batalla tan desigual y que ganaron con la ayuda de la Virgen María, ¿verdad? Y por eso ahora somos nosotros católicos. Sí, si no estuviéramos hablando ahorita pues como hablan, que tú te llamarías, yo me Mohamed y tú sabes cómo te llamarías, ¿verdad? De otro modo, ¿verdad? Entonces, así es las cosas de la iglesia, entonces las cosas de la historia. Y para terminar, mis hermanos, miren, el rosario, ¿para qué es bueno? Pues para toda ocasión, para dar gracias, siempre nos trae paz en todas las ocasiones. Yo les voy a contar una vivencia muy bonita que tuve para terminar, ¿verdad? Que está este podcast del rosario. Llegó un hermano mío y me dijo, oye, fíjate, Pablo, que ando bien apurado. Le dije, ¿por qué, hermano? Dijo, fíjate que ando apurado porque mi compadre y mi comadre andan bien peleados y se van a separar. Y pues yo también le dije, bueno, y pues ahí, ¿qué podemos hacer, hermano? Dije, pues es lo que te digo, ¿qué hacemos? Y yo, pues como estoy consagrado a la Virgen Santísima y devoto al Santo Rosario, le dije, ay, hermano, dije, pues diles que si quieren que vayamos a rezar un rosario a su casa, para que llegue la paz. Y si nos dicen que sí, vamos, y si no, pues no, pues cómo nos aprontamos, ¿verdad? Sin permiso, ¿no? Entonces, pues llegó y me dijo, fíjate, hermano, que ya hablé con ellos, y me dicen que sí.
que sí están dispuestos a que vayamos a rezar el rosario. Pues tú me acompañas, si no yo voy solo. Dije, nomás con que quieran. No, sí, fuimos los dos. Fuimos un sábado en la mañana, me acuerdo. Llegamos, pues ya vinimos a lo que vinimos y con su permiso yo me hinqué en la sala y empecé a rezar el Santo Rosario por esa familia. Mis hermanos, recé el Santo Rosario y yo no sé, yo les quiero contar que me llegó un gozo que no se me quitó. Salí de allí y yo me sentía embelesado con aquella paz, con aquel gozo que me invadió todo mi ser y no se me olvida. Y yo hasta me sorprendía, ya eran como las 5 de la tarde, desde las 10 de la mañana, ya eran las 5 de la tarde y no se me quitaba y decía, ay Señor, ya me iré a quedar acá arriba de tanto gozo que sentía. No, ya como a las 6 de la tarde se me quitó, ya llegué a ser el mismo, pero cómo se derramó la gracia de Dios en esa familia. Y luego después se me hacía curioso que andaba yo por allí comprando la despensa o en algún lado y volteaba y veía a una muchacha y me pelaba los dientes así con mucho. Y pues, ¿quién será esta muchacha? Hasta que después, es una hija de los señores que fuimos allá a rezar el rosario. Pasaban los meses, andaba en otro lugar por allá y luego otro muchachito. Y yo me saludaba con mucho entusiasmo. Pues, ¿quién será este muchachito? Pues, me saluda como si me conociera. Hasta que por allá al rato, pues, acuérdate, pues, es un hijo de los señores que fueron. Y hace muchos años, hasta ahorita siguen casados, ¿eh? Bendito sea Dios, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Las gracias de nuestra Madre Santísima. Y mis hermanos, yo pienso que ahí le vamos a parar, no nos queremos enfadar. Pero esa es una motivación para que recen su rosario, para que llegue a la paz. Yo tengo muchas vivencias del rosario, pero ponemos que se las diga a todas. Aquí vamos a estarlas compartiendo poco a poco y ya saben, en sus comentarios digan qué tema quieren que toquemos, ¿eh? Y ánimo. Muchas gracias. Gracias a todos. Agradecemos a todos por su tiempo, por vernos. Si les gusta, déjenos un like. Compártanlo a sus seres queridos, alguien que saben que le gusta rezar el rosario, alguien que le gusta el tema o alguien que tenga la intención o que quieran a alguien hacerle evangelización. Gracias por tu tiempo, Pablo. Gracias a todos. Hasta la próxima. Cada testimonio es una semilla y tú puedes ayudar a que florezca en alguien más. Dios puede hablarle a alguien a través de tu compartir